Bienvenidos a un episodio más de Memorias Oscuras. En este capítulo nos adentraremos en la vida de uno de los asesinos en serie más tenebrosos de los Estados Unidos y cuyo comportamiento y conducta despertaron en la cultura popular varios mitos e historias que podrían catalogarse como paranormales. Hablaremos sobre la vida y horribles actos de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Richard nació el 23 de mayo de 1950 en la localidad de Santa Clara, en el seno de una familia adinerada, pero marcada por los abusos y la disfuncionalidad, pues el padre, un alcohólico, descargaba su ira constantemente en contra de la madre de Chase, una mujer paranoica y quien sufría de ataques de pánico por el miedo que sentía hacia su esposo, hasta el punto de creer que éste algún día le quitaría la vida. Además de esta desafortunada situación, las conductas extrañas de Richard se comenzaron a desarrollar desde una temprana edad. Desde niño sufría de hipocondria, que es una obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada o inexistente en su cuerpo, así como enuresis, que es la conducta de orinarse mientras se duerme aún en edad de no mojar la cama. A este conjunto de trastornos se sumó el maltrato animal y la piromanía, rasgos destacados que hacen parte de la común pero obsoleta tríada de McDonald, que sirvió por muchos años para detectar patrones que puedan ayudar a determinar las alertas tempranas de la psicopatía. Llegó la adolescencia y con ella los trastornos de Chase se intensificaron más. Creía que su cráneo se deformaba de manera progresiva y esto hizo que se afeitara la cabeza para vigilar la supuesta condición que padecía. De igual manera, pensaba que era objeto de persecuciones por parte de seres sobrenaturales, por lo que consumía drogas y alcohol para intentar calmar los ataques que sufría casi a diario. Esta situación hizo que Richard fuera internado en un centro psiquiátrico en el que se pasaba el día afirmando que le habían robado su arteria pulmonar y que su sangre pronto dejaría de circular de manera normal. Esto como parte de los delirios que sufría y que solo podían ser calmados de manera parcial con medicación fuerte. A pesar de sus múltiples trastornos, recibiría el alta unos meses después y regresaría a su hogar por unas semanas, antes de mudarse con unos compañeros. En los siguientes meses, Richard abandonó su medicación y comenzó a consumir drogas como el LSD. A partir de esto, su comportamiento cambió y se tornó en extraño y peligroso. Descuidó su higiene personal, clavó tablas en la puerta de su habitación porque creía ser víctima de un complot e incluso hizo un agujero en la pared como si fuese su túnel de huida. Además, los vecinos del barrio denunciaron la desaparición de sus mascotas y señalaron a Richard como el único responsable. Un Chase muy deteriorado y con un estado mental que representaba un problema para su entorno, fue internado de nuevo en una clínica especializada donde le diagnosticaron esquizofrenia y paranoia grave. En las evaluaciones llegaba con cascos hechos de naranjas y afirmaba que era la única forma para él en la que su cerebro absorbiera la vitamina C. Pero lo realmente perturbador era que solía beber o inyectarse la sangre de animales, según él, para poder sobrevivir, pues como parte de su trastorno, creía que el corazón se le encogía día tras día. Le prescribieron medicinas más fuertes y controles periódicos, pero lo dejaron salir de las instalaciones, lo que se tradujo en el peor error que pudieron haber cometido. Tan pronto salió, se coló en una granja, degolló a una vaca y prácticamente se bañó en su sangre para deambular por las calles desnudo y empapado del líquido vital como si se tratara de una acción común. Este sería el inicio de una serie de eventos que marcarían la carrera criminal de quien sería apodado el vampiro de Sacramento. Llegaría el 29 de diciembre del 77,
Richard se subió a su vehículo cargando una escopeta de caza y una pistola semiautomática del calibre 22 que había adquirido en una tienda de armas de ese sector. Comenzó a conducir por todo Sacramento y de repente logró ver a un peatón que se convertiría en su primera víctima. Se trataba de Ambrose Griffin. Este se acercó y sin vacilar le disparó en varias ocasiones causándole la muerte de manera inmediata. Después se dio a la huida a toda velocidad y se había salido con la suya. Esta sensación para él no pudo haber sido mejor. El 23 de enero, Chase cometería uno de sus más brutales crímenes. El asesino ingresó a una vivienda para cometer un hurto, pero se encontró con que la inquilina del lugar, Teresa Walling, de 22 años y quien estaba en su tercer mes de embarazo, notó su presencia e intentó frustrar el robo. Tras el forcejeo, Chase le disparó 3 veces. Ya fallecida, este hombre procedió a tener relaciones sexuales con el cuerpo mientras la apuñalaba con un cuchillo. Luego de este macabro ritual, le extrajo varios órganos y bebió su sangre, no sin antes someter el cadáver a más vejaciones. Este horrible crimen llenó los tabloides de toda California. Nadie podía creer cómo una persona sería capaz de cometer actos dignos de un ritual satánico o peor. Pero increíblemente, esto no fue suficiente para Richard, quien volvió a matar tan solo 4 días después del anterior. El 27 de enero, Chase irrumpió en la casa de Evelyn Myroth, donde se encontraba su amigo Danny Meredith, su hijo Jason de 6 años y su sobrino David de 22 meses. El asesino repitió el mismo modus operandi, apuñaló y disparó a los adultos y a los niños hasta la muerte, les extirpó varios órganos y en un ataque de curiosidad para él, le sacó el cerebro a Jason, practicó la necrofilia con el cuerpo de la mujer y bebió la sangre de sus víctimas. Creyó escuchar a alguien entrar por la puerta, por lo que se llevó el cuerpo del bebé para eviscerarlo y comer sus órganos en uno de los actos más despreciables imaginados. Los vecinos del sector dieron aviso a las autoridades. La policía llegó a la escena del crimen evidenciando algo que jamás habrían querido ver en sus vidas. Sin embargo, en medio del caos y la escena dantesca dentro de la vivienda, pudieron encontrar varias huellas de Richard y recogieron datos de testigos que dieron una descripción detallada del asesino y del lugar por donde había huido. La policía inició la investigación más eficiente para dar con el culpable de este y los otros crímenes que parecían salidos de un libro de cuentos de terror. Tras el cotejo de pistas y huellas, las autoridades descubrieron la identidad del fugitivo y llegaron a su vivienda de inmediato. Al abrir, Richard llevaba una caja de cartón con ropa vieja, vísceras y ropa ensangrentada. La detención fue inmediata. Tras ingresar a la vivienda, el panorama no parecía mejorar, y como si se tratara del escenario de una serie de horrores, los policías encontraron heces por doquier, órganos humanos en distintos recipientes, las paredes y utensilios empapados de sangre, pilas de huesos y licuadoras llenas de lo que él consideraba un batido saludable que consistía en sangre y algunas vísceras. En el interrogatorio, Chase alegó que unas voces le ordenaron cometer los crímenes, pues tenía que actuar antes de que sus padres y la mafia le tendieran una trampa para asesinarlo. Esto como parte de sus delirios tras los episodios de esquizofrenia. Nunca negó los hechos, pero siempre dio una razón que solo era válida en su cabeza. Ante el porqué de extraer los órganos de las víctimas, afirmó que estaba muriendo por la falta de sangre y que al ingerir vísceras humanas se recuperaba y evadía la muerte tras su supuesta enfermedad. Llegó el día del juicio y el veredicto no podía ser diferente. Chase recibió la condena ejemplar por sus atroces crímenes. De inmediato fue trasladado a San Quintín para esperar su ejecución, pero esto no llegó a pasar, pues fue encontrado el 26 de diciembre de 1980 muerto en su celda. Al parecer, se habría suicidado luego de ingerir varias pastillas antidepresivas.
Las investigaciones arrojaron que Chase nunca se tomó ninguna de las pastillas que le dieron para mejorar su condición mental desde que fue recluido. En cambio, las guardó todas y cuando consideró que ya tenía suficientes, decidió acabar con su vida consumiéndolas. Algunas personas han especulado que Chase estaba poseído por algún tipo de entidad sobrenatural o influencia maligna. Los crímenes de Chase eran tan aberrantes que es natural buscar explicaciones paranormales para comprender su comportamiento. Sin embargo, los expertos en psicología y psiquiatría tienden a ver a Chase como un trastorno mental gravemente perturbado en lugar de un ser poseído. Independientemente de las teorías paranormales, la verdadera naturaleza de los crímenes de Richard Chase es un recordatorio espeluznante de la capacidad de la mente humana para cometer actos de violencia extrema. Su historia es un recordatorio de que la realidad puede ser aterradora por sí misma, sin necesidad de recurrir a explicaciones paranormales. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Memorias Oscuras. Si te atreves, acompáñanos en el próximo capítulo, donde exploraremos otra vida criminal. Hasta entonces, recuerda que en lo más profundo de la oscuridad siempre hay una historia que contar.